estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo explicar, seguiré por la eternidad. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Y al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató. Y este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. No hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vivo estás en nosotros, Señor, te alabamos, te exaltamos. ¿Qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos para compartir palabra, para compartir las escrituras que son sagradas y son realmente un refrigerio para nuestra alma. En estos tiempos que estamos compartiendo las bienaventuranzas, creo que las bienaventuranzas, dijimos el domingo pasado, que es una puerta hacia la felicidad, porque justamente el Señor está diciendo que somos bienaventurados, o sea, somos más que felices. Y cuando hace mención a que tenemos que ser pobres en espíritu, o tenemos que ser, a lo mejor, tenemos que llorar para recibir consolación, parece muy paradójico con los tiempos en los cuales vivimos o en el mundo en el cual nos encontramos. Diríamos, ser pobre en espíritu no trae beneficios, pero Jesús está hablando referente a de que tenemos que reconocer
que necesitamos al Creador, necesitamos a nuestro Dios. Cuando reconocemos esa pobreza espiritual, luego el Señor nos enriquece a través de su Espíritu Santo y somos más que felices. En esta ocasión quiero compartir la segunda bienaventuranza que el Señor hace mención ahí justamente en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Bienaventurados los que lloran. Mayormente uno dice, no, el llanto es como un sinónimo de dolor, de sufrimiento. El llanto es un sinónimo de que algo malo te está ocurriendo. Es muy aislado cuando una persona llora de alegría. Son muy pocos los casos. Mayormente pasa de que cuando estamos llorando por algo, pareciese que hay un dolor. Y hay diferentes clases de llanto. Encontramos en la actualidad que hay llantos por pérdida de seres queridos, llantos de duelo, llantos de pérdidas de familiares que partieron o que fallecieron, que murieron. O hay llantos por desamores muchas veces, cuando el novio o la novia dejó, o por ahí una pelea o un entredicho entre cónyuges, y a veces que hay esos llantos o esos lloros por diferentes situaciones. A lo mejor también nos vamos a encontrar con llantos cuando no logramos un objetivo, una meta que nos hemos fijado, y de repente nos encontramos sufriendo, llorando porque no logré lo que quería. Ya sea un título o ya sea, no sé, algo competitivo, en un deporte, algo, y muchas veces hay llanto y hay tristeza en el corazón. Jesús no está hablando de esa clase de llantos o esa clase de lloro, más bien Jesús está hablando del llanto de reconocer que ofendemos a Dios. Cuando nos quebramos, cuando lloramos, que ofendemos a Dios. Jesús está haciendo mención a eso, porque si nosotros decimos, bueno, los que lloran van a recibir consolación, yo dije en el versículo 3, realmente es la puerta al reino de los cielos, porque cuando somos pobres en espíritu, reconocemos que necesitamos a Dios, dice, el reino de los cielos es para ellos. La puerta se abre. Y ahora empezamos. Entonces cuando lloramos, nos quebramos delante de la presencia de Dios, reconocemos que nuestra falta, sea por comisión o por omisión, nuestro pecado que cometemos, y eso va a producir un lloro porque lo hemos fallado a Dios. A eso se hace referencia Jesús, ese lloro de reconocer que somos faltantes ante Dios. Y cuando uno realmente ve pasajes escriturales, pasajes bíblicos, cuando vemos a esta mujer, que ni siquiera hace mención el nombre de la mujer, esa mujer pecadora, que cuando llega a la casa de un fariseo llamado Simón, que este fariseo Simón le invitó a Jesús a que entre a su casa, y nos encontramos con una mujer pecadora, y dice que ella lloraba, se quebraba y con sus lágrimas se enjugaba los pies del Señor, y con sus cabellos dice que secaba sus pies, y también con ese frasco de alabastro que trajo de sus ahorros, de todo lo que ella tenía. De esa mención Jesús hace referencia que es bienaventurada. Una mujer pecadora que realmente estaba reconociendo que estaba al lado del Santo de Israel, el creador de todas las cosas. Ella reconocía su falta. ¿Quién sabe el por qué ella estaba encaminada en ese camino de la prostitución? Pero ella, al reconocer que Jesús era el Mesías, que era el enviado, que era el Dios encarnado, ella realmente llora ante la presencia de Jesús. El fariseo se enoja y empieza a claudicar en su mente, en su corazón. Dice, si Jesús realmente supiera quién es esta mujer. Entonces Jesús le habla una parábola, le dice al fariseo, le dice, si hay una deuda de 500 y otro de 50, y viene el acreedor y perdona ambas, ¿a quién ama más?
Y dice al que el fariseo le dice, el de 500, bien dijiste. Entonces esta pecadora, muchos pecados cometidos, mucha falta, y entonces expresa su amor hacia el santo que es Jesús, y le está diciendo: Simón, yo llegué a tu casa, ni un vaso de agua, no me lavaste los pies, no hiciste nada por mí. Y esta mujer que está reconociendo que es faltante, que es pecadora, ella es bienaventurada. Y Jesús le dice a esta mujer: tus pecados te son perdonados. Ese es el premio que Jesús le da a esta mujer pecadora, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Entonces entendemos que ese lloro de esta mujer realmente estaba significando que lloraba porque estaba siendo faltante delante de la presencia de Jesús. Otro de los casos, a Pedro, cuando también el Señor le había hablado, le había dicho a Pedro que venían tiempos difíciles, y Pedro le dice: yo no te voy a dejar, no te voy a negar, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le dice: antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Cuando llega este hecho, cuando Jesús está siendo perseguido, cuando está por ser crucificado, se encuentra con que Pedro les deja. Pedro se encuentra con vecinos, con una criada, con otra, un día y otro, y dice: tú eres uno de ellos. Y Pedro niega a Jesús 1 vez, 2 veces, 3 veces, y el gallo canta el gallo, y entonces él se acuerda en su conciencia, él tenía culpa, él reconocía que le había fallado a Dios, que le había prometido a Jesús serle fiel, seguirle donde quiera que vaya. Muchas promesas tenía Pedro para con Jesús, y ahora cuando canta el gallo, él siente en su conciencia, dice la Biblia, que él lloró amargamente. Lloró amargamente y en su conciencia había un pesar, pero luego Dios lo transforma a Pedro y le hace uno de los pilares de la iglesia, porque Pedro reconocía que era faltante ante Dios. Hay un pasaje muy hermoso que Pablo también hace mención en la segunda carta que le hace a los Corintios, en el capítulo 7. Capítulo 7 dice el versículo 10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, cuando hablamos de que hay tristeza, de que hay lloro, dice que es de parte de Dios, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando hay un llanto, sea por depresión, sea por una pérdida de un ser querido, eso realmente no está hablando Jesús. Es diferente el dolor o el llanto natural y el llanto espiritual. El llanto espiritual va a traer luego arrepentimiento. Cuando yo reconozco realmente que soy faltante ante Dios, voy a llegar a llorar por mis faltas, por mis pecados, y reconocer que he fallado a Dios. Muchas veces pasa en nosotros, cuando fallamos a Dios y en nuestra conciencia realmente nos está dictaminando el Espíritu Santo que le hemos fallado a Dios. Es ahí cuando lloramos, le pedimos perdón a Dios y se produce un arrepentimiento y se produce un cambio. Muchas veces también uno va a encontrar que va a llorar por otros, va a llorar por el pecado de otros. Nos pasa a nosotros que por ahí estamos pidiendo por cierta persona o por cierta familia, a lo mejor está complicada la situación, sea por una enfermedad o por las relaciones en una familia que está mal. Y cuando intercedemos y lloramos, ya dejamos de llorar por nosotros, lloramos por otra persona, lloramos por otra familia, para que Dios pueda tocar, para que Dios pueda transformar. Entonces es un llanto espiritual que luego vamos a encontrar nosotros consolación. Dios nos empieza a consolar. La palabra consolación está queriendo decir eliminar la culpa. Cuando somos consolados, la carga, la conciencia, el Espíritu Santo nos libera de esa carga que tenemos en la conciencia. Entonces, ese libertador,
ese Espíritu Santo que viene, nos libera, ese Espíritu de Dios que elimina la culpa. Nosotros no podríamos salvarnos por nuestras propias fuerzas, ni por más morales que seamos, no podemos salvarnos. Pero tenemos la certeza y la seguridad que el sacrificio, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y es ahí cuando tenemos libertad y liberación en nuestro espíritu y en nuestra conciencia. Para concluir, yo creo que Dios, cuando nos consuela a nosotros, cuando nos elimina de la culpa, porque justamente a través de Jesús nosotros somos aceptados ante el Padre, todo el pecado que nos agobiaba, todo lo que nos tenía a mal traer ahí, ahora el Espíritu Santo nos libera y a través de la muerte de Jesús somos aceptos ante el Padre. Entonces vamos encontrando que cuando lloramos delante de la presencia de Dios, le decimos somos faltantes, Él nos va a consolar, nos va a decir tú eres mi hijo amado, tengo contentamiento, eres bienaventurado porque realmente llorás que sos faltante, llorás también quizás por otros, por el pecado de otros, por el pecado de un barrio, de una ciudad, llorás por el pecado de una nación, vas a ser consolado. Y cuando sos consolado, cuando sos liberado de esa culpa, también luego vas a ser consolación para otros. La palabra de Dios nos dice eso. Cuando hay consolación, nuestra mente se llena de paz, nuestra alma encuentra calma. Ahora, el Señor quiere darnos consolación a nosotros, también para que nosotros consolemos a otros. Por eso es que predicamos. Nosotros somos consolados por Dios porque sabemos que a través del sacrificio de Jesús ahora somos aceptos ante el Señor. Cuando lloramos quizás diariamente por un pecado de omisión o comisión que cometemos y produce arrepentimiento en nosotros, realmente luego trae consuelo. Qué bueno ver cuando somos consolados, nuestras vidas son cambiadas. Cuando vemos en otra familia en la cual nosotros también lloramos, clamamos a Dios y vemos que esa persona quizás de un lado y otro se acerca al Señor y luego lleva la bendición a su familia, a su casa, y el intercesor que ha llorado por esa familia, Dios lo consuela a ver los frutos de arrepentimiento. Una familia convertida, familias que dejan ciertos hábitos de adicciones, ciertos maltratos a lo mejor en la casa, y el intercesor que lloró, que clamó a Dios por esa familia, por esa persona, se llena del Espíritu de Dios y esa consolación viene para ambos. Quiera Dios que en estos tiempos que nosotros podamos seguir llorando delante de la presencia de Dios y que esas palabras de Jesús que está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Nosotros somos consolados porque sabemos que fuimos aceptados por Dios Padre a través de la muerte de Jesús. Y quiera Dios que nuestros familiares, cuando se acerquen a Jesús, también ellos sean consolados. Sin más, quiero orar por tu vida, quiero orar por aquel que está del otro lado, los amigos, los hermanos en la fe, para que Dios realmente pueda llenarte de su consuelo, que Dios pueda llenarte de su fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis amigos en este tiempo difícil en el cual nos encontramos, pero pido que la fortaleza del cielo, que la unción de tu Espíritu esté tocando mentes, esté tocando corazones, que traigas calma, que traiga paz, que traigas bendición sobre cada uno de mis amigos, sobre cada uno de mis hermanos, y Señor, y que en el hogar haya bendición, haya paz, haya tranquilidad y que haya fortaleza para estos tiempos en los cuales nos toca vivir. Bendigo a cada uno de mis hermanos y aquel que está enfermo, Señor, que sea sano por tu nombre, por tus llagas, y aquel que está caído, levántalo con nuevas fuerzas. Señor, que seas tú glorificándote en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te deseo una buena semana y que esta bienaventuranza
sea de mucha bendición para vos y los tuyos. Bendiciones.